Buenos días youtuberos, buenos días tuiteros, mi nombre es Star Trek y hoy vamos a hablar del caso Linda Napolitano alias Linda Cortile, pero no soy yo el que habla sino Pleyadiano 1000, ahora les dejo con Pleyadiano 1000, nos vemos y que tenga un lindo día. Posiblemente el caso de secuestro más sensacional, el llamado la abducción del puente de Brooklyn, para muchos ha de ser la mejor evidencia para la legitimidad de los ovni y el fenómeno ovni de abducciones. Se trataba del secuestro de una mujer de su apartamento de Nueva York a finales de 1989, el evento fue presenciado por varias personas y lo que parecía incluir al entonces secretario general de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar. Demasiado bueno para ser verdad. Por supuesto el caso se centra en una abducida llamada Linda Napolitano, también conocida como Linda Cortile, quien fuera uno de los temas objeto de estudio por Bob Hopkins. En abril de 1989, Hopkins recibió una carta de Linda Napolitano, diciendo que había empezado a leer su libro de intrusos, y había recordado que 13 años antes se había detectado un bulto en el izquierdo de su lado nariz. Fue examinada por un médico que insistió en que ya anteriormente se había sometido a cirugía nasal. Linda afirmó que nunca tuvo este tipo de cirugía, ella incluso comprobó con su madre, quien estuvo de acuerdo. El resultado fue una reunión con Hopkins, en la que Linda empezó a asistir a las reuniones de su grupo de apoyo de los abducidos. La regresión a Linda Napolitano el 30 de noviembre de 1989, llama a Linda Hopkins y le informó de que había sido secuestrado durante la madrugada de ese día, ofreciendo algunos detalles. Bajo hipnosis unos días más tarde, Hopkins extrajo de la memoria de Linda una experiencia en la que Napolitano salía levitando de su apartamento de gran altura y llevada en un ovni flotando. Dormida, de pronto vio varias figuras exóticas de pie junto a su cama. Ella describió esto como los típicos grises. A la mañana siguiente, Linda contactó con Bob Hopkins y le contó lo que recordaba sobre el secuestro. Linda reveló, a lo largo de muchas sesiones de hipnosis, que en el interior de la nave de los alienígenas había examinado. Nada en estas sesiones le llamó la atención a Hopkins y trató como otro caso que se ajustaba a la norma. Lee esto también el duende de Gerona, mascota extraterrestre. El caso cambió dramáticamente una vez que Hopkins había recibido la carta de los dos policías, Richard y Dan, en febrero de 1991, 15 meses después del secuestro, que lo lanzó en una búsqueda para contactar con los dos oficiales, que se negaron a reunirse de él. Hopkins se dio cuenta de que había muchas coincidencias en el lugar y el tiempo de la experiencia de Napolitano. Los análisis adicionales lo convencieron de que esta era la primera confirmación independiente de una abducción. Por otra parte, los testigos parecían tener credenciales impecables. Policías, en lugar de normal de los miembros del público. Sin embargo, tan pronto como las expectativas fueron construidos, comenzaron a desmoronarse. Hopkins pronto descubrió que los dos policías eran, de hecho, los miembros de la CIA. Los policías habían afirmado que se pusieron en contacto con Hopkins, como siempre, ya que habían presenciado el secuestro, que no pudieron sacar la imagen de sus cabezas. En cuanto a los motivos por los que se quedaron fuera del alcance, Hopkins se enteró de que estaban actuando como guardias de seguridad de una figura política conocida. Los dos hombres, junto con la figura política entonces anónima, se dirigían hacia el helipuerto de Nueva York cuando el coche se había detenido misteriosamente por sí solo. Los dos guardaespaldas y el político del entonces fueron testigos del secuestro. Casi parecía como si el secuestro habría sido organizado para que uno de los hombres más influyentes en el mundo, el secretario general de las Naciones Unidas, viera la realidad ajena por sí mismo. Lee esto también relatos ovni españoles y la nave abduciendo a Linda Napolitano. Ese mismo año, 1991,
El caso parecía ser aún más sólido cuando Hopkins recibió una carta de una mujer, más tarde apodado Janet Kimble, diciendo que mientras ella pasaba por el puente de Brooklyn a las 3 am. el 30 de noviembre de 1989, de alguna manera todas las luces de los coches y los motores en el puente, incluido el de alumbrado público en el puente, se apagaron. Por lo tanto, se bajó de su coche para ver qué había pasado y vio, junto con otros conductores, una mujer flotando, a 12 pisos de altura, en un ovni que sobrevolaba por encima de su edificio de apartamentos. Hopkins debe haber sentido que este caso se estaba volviendo demasiado bueno para ser verdad. Bastaba con lo del examen de rutina, un objeto metálico que es descubierto dentro de la cavidad nasal de Linda, que sugirió que podría ser un implante alienígena. 2 semanas después de la radiografía, sufrió una hemorragia nasal grave durante la noche. Por la mañana se encontró con manchas de sangre en su rostro y una en la almohada. Una tarde los rayos X revelaron que el objeto metálico ya no estaba presente en su fosa nasal, a pesar de una cresta conspicua del cartílago acumulada mostró que había habido una vez un implante. La sospecha es que los extraterrestres le habían implantado, pero que tras el implante de haber sido descubierto, se lo retiraron, para que esta tecnología extraterrestre no cayera en manos humanas. Sin embargo, significó que el caso se mantuvo igual que todos los demás. Un caso de informes, pero sin ningún tipo de evidencia concreta, aunque el caso sigue siendo mucho mejor que todos los demás. A pesar de que los testigos solo aparecieron en 1996, Hopkins ha hecho público el caso mucho antes. Al ver que Richard y Dan solo entró en escena en febrero de 1991, cuando le enviaron una carta, Hopkins escribió por primera vez sobre el incidente en septiembre y diciembre de 1992 números de la revista MUFON UFO y había presentado una ponencia en el simposio MUFON julio de 1992, Linda, donde había estado presente y había hablado con el público reunido. Fue un podio de peso, ya que 3 años antes, Moore había utilizado el foro de admitir su participación en el Affair Benewitz y su condición de agente de la desinformación. Lee esto también la abducción con sexo de Antonio Villas Boas en 1993. El caso napolitano había generado un enorme interés y atraído la atención internacional, en discusión en el Wall Street Journal, Jefferson, 1992. Omni, Baskin, 1992, Paris Match, The Brosses, 1992, el New York Times, Sontal, 1992, y Hopkins y Napolitano había aparecido en el programa de televisión Inside Edition. También se dio cuenta de que si podía convencer al público de que Cuellar corroboraría la historia, entonces sería sensacional. Tal vez fue una de las razones por las cuales se retrasó la publicación del libro. Lo fue en el acuerdo podría ser sustancialmente diferentes, con o sin el aval del secretario general. Imagínese la siguiente portada. El libro en el que el secretario general hace suya la realidad ovni y explica su propia participación siendo testigo de abducción. Javier Pérez de Cuellar desafortunadamente, aunque el tercer hombre aparentemente le escribió cartas anónimas que corroboran las afirmaciones, exigió el anonimato. Hopkins, al parecer, incluso se acercó a él y lo invitó a tener una conversación en un lugar cualquiera, pero sin ser capaz de extraer de él el testimonio de suma importancia que buscaba. Como consecuencia, la identidad del hombre sería revelada en el libro, aunque todos los investigadores ovni y muchos de los lectores del libro para entonces sabían que no era otro que Javier Pérez de Cuellar.